idea es encontrarnos una vez más a través de esta pantalla. Lo cierto es que queremos compartir con vos muchísimas cosas. Queremos que estés atento porque tenemos testimonios. La Iglesia Proyecto de Vida también tiene muchas cosas que mostrarte a través de todo el servicio que se está dando a la comunidad. Estate atento a escuchar también y a recibir la palabra que tenemos en esta tarde. También queremos decirte que te queremos conocer, queremos que nos mandes tu pedido de oración, que nos mandes aquellas cosas que vos quieras compartir con nosotros. Tenés el WhatsApp y tenés también, podés comunicarte a través del Facebook. Así que bueno, Dios te bendiga y estate atento a recibir todo lo que se viene. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino, pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Aferrado a tus promesas voy cual peregrino, gritando a los cuatro vientos, tú eres el motivo de este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz. Pues en tus manos yo deposité mi voluntad. Mi corazón, mi vida entera. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y
ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres, Señor, tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres, Señor, tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres digno de gloria. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas
Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregar. Hola hermanos, los saludo con la paz del Señor. Desde el Ministerio Pandero y Danza queríamos contarles un poco de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, como sabrán, antes nos juntábamos los días sábados físicamente y compartíamos un buen momento de enseñanza y práctica. Ahora nos estamos acostumbrando una vez más a seguir una metodología online, una metodología pantalla por pantalla. Sinceramente nos cuesta muchísimo, pero seguimos adelante y queríamos dar gracias a los padres por brindarles ese espacio a las chicas, gracias a la iglesia por brindarnos el apoyo una vez más, y por sobre todo queríamos recalcar que la danza trasciende todo tipo de momento, la danza trasciende todo tipo de escenario que podamos estar pasando. La danza es una expresión de amor hacia el Señor, es una expresión de adoración con nuestro cuerpo. Queríamos darles las gracias por este momento y recalcar una vez más que nos mantengamos unidos en la fe, unidos en oración y perseverar hasta el final de la carrera. Bendecimos sus vidas, hermanos. Nos vemos la semana que viene. Santo eres Dios, santo eres Dios. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer, te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir.
bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Helen y formo parte de la Iglesia Comunidad Proyecto de Vida. El día de hoy les quiero contar un pedacito de mi historia, de mi vida. Yo cuando era chiquita, mis papás siempre me llevaban a la iglesia y a la escuelita dominical. Y cuando era adolescente también fui, y cuando fui joven me desvié del camino. A veces iba, a veces no, a veces sí, a veces no. Después me casé y hubo un día en especial donde tuve un problema para mí muy grande, que para mí no tenía solución. Era un problema que se me venía el mundo encima, que me iba a volver loca de tanto pensar en cómo salir de ahí, cómo solucionar ese problema. No pensaba, estaba tan encerrada en ese problema que cuando ya no aguanté más tuve que llamar a mi hermano. En eso ya me dice que tengo que buscar de Dios. Y sí, tenía que buscar de Dios. Cuando volví a mi casa pensaba en el camino, lloraba, todos los días lloraba, era impresionante. Cuando me arrodillé, pude contarle a Dios lo que me estaba pasando. Le conté como si fuera un amigo. Le conté que me sentía triste, que me ayude a salir de toda esa angustia, de ese dolor que yo tenía. Y a medida que pasaban los días, era como que Dios me hablaba de alguna forma y me hacía entender y comprender por qué el problema. Entonces descubrí muchas cosas. En ellas tuve que cambiar muchas cosas, actitudes malas que yo tenía, cosas que estaba haciendo mal, que tenía que corregir, y así sucesivamente todos los días. Ya me daba cuenta de que Dios, con su grande amor, me estuvo llevando así,
con mucho cuidado, con mucho cariño, todos los días en ese proceso, que me ha sanado por completo la herida que yo tenía, que no pensé que se iba a olvidar. ¿Y por qué te cuento esto? Porque tal vez el día de hoy tú estás pasando por este tiempo, tal vez, o te ha pasado algo, te sentís triste o sola o solo. Hay un Dios que te está esperando para acompañarte, para estar contigo, para que vivas una vida con propósito y para que puedas vivir feliz, ¿sí? Así que te animo a que puedas ir a alguna iglesia, que puedas leer la Biblia, conocer más de Jesús y así. Así que este poquito te puedo contar el día de hoy y que tengan un lindo día y les mando un abrazo. Chao, chao. Hoy me siento como distraído, nada se acomoda a mi favor. Entre una tormenta y torbellinos sigo firme y decidido. Yo sé quién soy. Como distraído, nada se acomoda a mi favor. Entre una tormenta y torbellinos sigo firme y decidido. Yo sé quién soy. Soy implacable, no me detendré. Atados yo no puedo caminar. Entre tantos miedos yo decido levantarme y te lo digo. Yo sé quién soy. Soy implacable, no me detendré. Lo que he perdido lo recuperaré. Lo que he perdido lo recuperaré.
para siempre, eso nunca cambiará. Soy implacable, no me detendré. Lo que he perdido lo recuperaré. Sigo confiando en que tú estarás conmigo para siempre. Eso nunca cambiará. Me levantaré, no me detendré. Sé que de tu mano juntos vamos a vencer. Me levantaré, no me detendré. Sé que de tu mano juntos vamos a vencer. Muy bendecido domingo, querida iglesia, queridos hermanos de Comunidad Proyecto de Vida. Quiero dar gracias al pastor Marco Polo, a su esposa Norma y a los pastores allí del lugar por esta oportunidad de poder compartir la palabra en este día. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 34 al 44. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los panes, los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Muchas veces hemos escuchado este relato extraordinario que además se comparte en los 4 evangelios. Y además sucede en 2 ocasiones distintas, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos la alimentación de los 5.000, la alimentación de los 4.000, y que además sabemos que eran mucho más que ellos, porque incluía a las mujeres y los niños. Así que estamos hablando de una verdadera multitud que fue asistida y satisfecha en sus necesidades por Jesús y por sus discípulos. Y me gustaría que pensemos juntos en el desafío que existe en poder planificar y trabajar sobre aquellas necesidades que se presentan en nuestra vida. Cuando pensamos en el desarrollo, en la formulación, en el diseño de proyectos en nuestras vidas, muchas veces pensamos o creemos que son cosas demasiado técnicas, elevadas, profundas, que escapan a lo que nosotros podemos manejar o hacer habitualmente. Sin embargo, sabiéndolo o sin saber, nuestra vida está llena, está repleta de proyectos. Cada una de nuestras cosas son planificadas en mayor o menor medida, más consciente o más inconscientemente. Cuando nos levantamos cada día y pensamos las actividades, lo que tenemos por delante, en alguna manera planificamos. Cuando establecemos prioridades en las cosas que vamos a hacer o desarrollar, cuando llevamos adelante nuestra tarea, nuestro ministerio, nuestra familia, en distintas maneras nosotros proyectamos, planificamos. Lo cierto es que no siempre
lo hacemos correctamente o lo hacemos siguiendo algunas pautas que nos orienten a poder encontrar o fructificar conforme a como Dios espera que lo podamos hacer. Este relato de la vida cotidiana, de un hecho, de un evento que parece en principio natural y sencillo, pero que se transforma en algo extraordinario y poderoso, sucede a través de algunas herramientas, algunos mecanismos, algunas formas de encarar la realidad y las necesidades que me gustaría que compartamos juntos, siguiendo el relato que hemos mencionado. Comienza por la capacidad de poder reconocer las necesidades. Todo proyecto en nuestra vida comienza por la capacidad de poder reconocer las necesidades. El Señor Jesús nos enseñó de distintas formas la importancia de poder reconocer las necesidades. Cuando se trata de nosotros mismos incluso, es importante poder saber reconocer cuáles son nuestras propias necesidades. En una ocasión el Señor Jesús se encontró con un ciego que estaba buscando ser sanado y sin embargo cuando estuvo frente a frente con el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y creo que es importante tanto en nuestras propias vidas como en relación a las necesidades de las personas, comenzar por poder reconocer correctamente cuál es la necesidad, cuáles son las necesidades. Lo que habitualmente llamaríamos hacer un diagnóstico correcto. Ninguno de ustedes se imaginaría ir al médico hoy en día, ir a un profesional y tener un problema de salud y que usted se siente frente al médico y el médico simplemente le mire y le diga: bueno, tómese esta medicación o tal otra, sin haberle preguntado qué te duele, qué te molesta, tenés algo que te aqueje, y que usted le pueda contar y explicar. Más aún así, esperarías que al menos te dijera: bueno, anda a hacerte este estudio, esta radiografía o este análisis. Eso que sucede hoy en día en la medicina o con el médico, también debería suceder en todas las áreas de la vida, incluso en aquellos aspectos sociales. Cuando queremos desarrollar un proyecto, es fundamental comenzar por un diagnóstico correcto, comenzar por un conocimiento de la realidad, más que una simple percepción, o peor aún, más que una reacción natural o habitual a lo que nosotros creemos o consideramos que estaría bien. En este relato encontramos algunos detalles que nos ayudan a percibir cómo naturalmente nosotros solemos dar respuestas frente a distintos tipos de necesidades sin haber hecho quizás el diagnóstico correcto o el diagnóstico previo. Cuando los discípulos, que son en definitiva los que perciben esta necesidad, ya adiestrados, ¿no es cierto?, por el Señor Jesús, porque ya habían caminado un tiempo con Él, ya sabían cómo Él se conducía con las necesidades de las personas, sabían que Él tenía compasión por las necesidades de las personas, así inicia este texto o este relato, se acercaron a Jesús y le plantearon cuál era la necesidad de las personas. Pero fíjense qué interesante la forma en que ellos lo hacen. Dice: cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto, la hora es muy avanzada. Tenían un diagnóstico correcto. Y además, más adelante añaden que las personas no tenían que comer. 3 elementos de un diagnóstico: la hora era avanzada, y que no tenían que comer, y que el lugar era desierto. Correcto, ¿no es cierto? Sin embargo, la conclusión a la que llegan es incorrecta. Después de esos 3 elementos que ellos tenían en su diagnóstico, en realidad los diagnósticos se conforman en base a datos. Los datos pueden ser leídos de distintas formas. Yo puedo recibir datos de la realidad y no necesariamente traducirlos en la necesidad correcta. Los discípulos recibieron datos de la realidad. El lugar desierto, la hora era avanzada y las personas no tenían que comer. Sin embargo, la conclusión a la que ellos llegan es que había que despedirlos, había que terminar lo importante que estaba haciendo Jesús, que era enseñarles, transmitirles las verdades del reino. Había que terminar con ellos y había que despedirlos. Había que transformar eso en una resolución de esas características. Sin embargo, el Señor Jesús apunta
a la necesidad certera. Toma todos esos datos, pero los transforma en una necesidad correcta. Les dice, si ellos tienen hambre, lo que ustedes tienen que hacer es darles de comer. Esta es la necesidad y esta es la respuesta. Es interesante cuando nosotros podemos observar las necesidades a nuestro alrededor, cuáles pueden ser las distintas reacciones que podemos llegar a experimentar frente a esas necesidades, aún frente a nuestras propias necesidades. Las reacciones pueden ser ignorarlas. No fue el caso de los discípulos, pero en muchas ocasiones cuando se presentan realidades a nuestro alrededor y creemos en buena medida que esas necesidades nos exceden, entonces solemos ignorarlas, solemos tratar de no verlas simplemente. Insisto, esto sucede tanto en las realidades de otras personas como en las nuestras mismas. Cuando hay situaciones en nuestra vida que no nos gusta abordar o que nos parece que son difíciles, entonces preferimos evitarlas o procrastinar, ¿no? Entonces, una de las maneras de reaccionar es ignorar. Por supuesto, el texto nos relata, y el Señor Jesús en muchas ocasiones, que ignorar las necesidades no es parte del plan y del propósito de Dios. Otra de las posibilidades es simplemente hacer lo que los discípulos estaban proponiendo: despedir o expulsar, digamos, correr las necesidades de nuestra vista, sacarlas de nuestra mente, de nuestra visión, de nuestro pensamiento, despedirlas, correrlas. Esto sucede muchas veces cuando nosotros tenemos la percepción incorrecta de que nosotros somos los solucionadores de todas las necesidades. Entonces, cuando hay alguna necesidad que excede nuestras posibilidades, como en este caso, en los discípulos, claramente esto les estaba excediendo, entonces preferimos despedir, correr esa necesidad porque nos sentimos impotentes. Lógicamente, en términos personales, nos sentimos impotentes. Y generalmente, cuando Dios nos revela grandes necesidades, nosotros somos impotentes en forma personal, individual, humanamente, de poder abordarlas. Entonces, muchas veces nuestra tendencia suele decir, bueno, la mejor manera de sacarnos el problema o la necesidad encima es desplazarlo, correrlo simplemente de nuestra vista. Sin embargo, viene la frase de Jesús: dadles vosotros de comer. Encaren ustedes la necesidad. Encaren ustedes la necesidad. Y este me parece un desafío extraordinario. No dice el Señor Jesús que nosotros tenemos que resolver los problemas, sino que dice que nosotros debemos encararlos, abordarlos. Y eso es parte justamente de este diagnóstico de poder reconocer correctamente las necesidades. Otra forma de responder también a las necesidades es teorizar o teologizar. En otra ocasión, Jesús también iba junto con sus discípulos en ese proceso extraordinario de aprendizaje que iba desarrollando con ellos, de aplicar sobre la práctica los conceptos espirituales que él les enseñaba, y se encontró con un ciego que era ciego de nacimiento. Y allí los discípulos, que también lo vieron y también percibieron otra vez los datos externos, vieron un hombre ciego, aparentemente de nacimiento, estaba mendigando, y empiezan a teologizar entre ellos cuál era la razón por la cual este hombre estaba ciego. Si había sido así porque sus padres habían pecado, él, cuál era la razón. Y el Señor Jesús cierra este debate teológico diciendo: no se trata de quién haya pecado, si de él o de los padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Y aquí está la gran razón de ser de todas las necesidades que de una u otra manera se presentan en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra realidad. Son una oportunidad para que las obras de Dios sean manifiestas. Cuando nosotros podemos cambiar ese enfoque, entonces ya la expectativa se vuelve distinta, ¿no? Ya no se trata de que debemos ignorarlas, ya no se trata de que debemos correrlas o desplazarlas, ya no se trata de tener que teologizar acerca del origen o buscar los distintos elementos sociales que determinaron que esa persona llegara a esa realidad. Muchas veces pasamos horas hablando, debatiendo, pensando si una persona merece o no merece, cuáles son las causas por las cuales llegó a esa situación.
El Señor Jesús lo resume de una manera muy sencilla. Las obras de Dios tienen que ser manifiestas en las necesidades de las personas. Y creo que este es el gran desafío que nosotros encontramos en todo proceso diagnóstico que hagamos. Lo cual nos corre del centro, ¿no es cierto? Nosotros pasamos a ser simplemente instrumentos para que esas obras sean manifiestas. Y también, para ser honestos, nos quita la carga de creer que nosotros vamos a tener que abordar absolutamente todo lo que eso implica, sino que Dios mismo dice que Él se va a manifestar a través de nuestras vidas en respuesta a esas necesidades. En definitiva, cada necesidad es una oportunidad. Cuando Jesús les dice, dadles vosotros de comer, lo que les está diciendo, esta necesidad de esta multitud de gente es una oportunidad. Una oportunidad. Las necesidades se manifiestan de distintas formas, ¿no? Y uno puede abordarlas también de distintas formas. El Señor Jesús desarrolló su ministerio de distintas maneras, en distintos niveles de involucramiento en las necesidades con las personas. Y lo mismo sucede con la tarea, el ministerio de la iglesia o tu propia vida. Las necesidades se pueden manifestar, como en esta ocasión, a través de las multitudes, en la comunidad, en el barrio, en la zona, en el lugar donde estás involucrándote, en una nación, en una provincia, en una cultura, en las multitudes. Y allí, esas necesidades son una oportunidad para que el Evangelio del Reino se manifieste y transforme la vida de las personas. Las necesidades se pueden manifestar en grupos, en experiencias o en demandas o en procesos grupales. Allí en una ocasión al Señor Jesús se le acercaron 10 leprosos, 10 personas que compartían la misma problemática. Tenían lepra y por eso eran apartados, y todo lo que implicaba en ese contexto ser leproso. Bien, las necesidades en nuestro tiempo también se manifiestan en forma grupal. Cuando nosotros abordamos problemáticas, por ejemplo, trabajando con el tema de las adicciones y convocamos y trabajamos o conformamos grupos de trabajo allí en relación a esto, o personas que padecen una misma problemática y deciden unirse en un grupo para abordarla y que allí Dios se manifieste, ¿no? ¿Cuántas oportunidades ministeriales tenemos en nuestras iglesias? Cada necesidad de personas se puede transformar en un grupo operativo, en un grupo terapéutico, en un grupo en el cual Dios se manifieste a través de esas necesidades. Grupos oncológicos que trabajen con personas que están padeciendo cáncer, fobias, cualquier tipo de problemática o necesidad, ya sea física, emocional, social, que nosotros encontremos en nuestra sociedad en este tiempo, es factible de ser encarada a través de esta metodología en la cual el Señor quiere manifestarse. Y también, por supuesto, la más conocida, que es la forma individual, personal o familiar, así donde directamente el Señor se encuentra y nos permite abordar la necesidad de las personas en forma individual. Lo cierto es que las necesidades son el punto de partida de cualquier proceso o de planificación que nosotros querramos abordar. Muy bien, sigue esta historia y acá quisiera que veamos otros elementos que habitualmente nosotros tomamos en cuenta cuando pensamos en la importancia de los proyectos o de la planificación, que es que el Señor Jesús lo que les compartió a los discípulos fue directamente el propósito, el objetivo que Él quería abordar. Dijimos hace un rato, el Señor tomó la necesidad y la transformó en una oportunidad. Dicho de otra manera, tomó la necesidad y la transformó en un objetivo. Y esto es fundamental cuando nosotros pensamos en lo que significa el desarrollo de proyectos en nuestras vidas, insisto, ¿no? Tanto en lo personal, en lo familiar, como en el abordaje de las necesidades de las demás personas que nos rodean. Comienza por poder reconocer claramente la necesidad en base a los datos que observamos y en función de eso determinar un objetivo. ¿Cuál es la importancia de determinar objetivos? Que son factibles de poder evaluar, que nosotros podemos ver si realmente alcanzamos el efecto de lo que esperábamos, o mejor aún, si realmente Dios logró manifestarse de la forma en que Él esperaba
en esa necesidad. Generalmente cuando nosotros desarrollamos acciones sueltas, es muy difícil de poder evaluarlas, es muy difícil de poder medirlas, es muy difícil de poder observar si realmente alcanzamos o no ello. Sin embargo, cuando planteamos objetivos claros, como en este caso, el Señor Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Había una realidad concreta, una multitud, hombres, mujeres, niños, y había que darles de comer. Por supuesto, el desafío era fundamental, trascendental e importante, y era muchísimo más grande de lo que ellos podían abordar. Pero la clave está justamente en fijar objetivos que permitan después saber si hemos alcanzado o no esa realidad. El Señor Jesús les enseña claramente a los discípulos a poder plantear un objetivo. Esta es la necesidad. Las personas tienen hambre. Este es el objetivo. Denles ustedes de comer. ¿Se acuerdan? Los discípulos habían planteado una acción distinta. Vamos a hablar con la gente, a disuadirlos y decirles que vuelvan a sus casas. También implicaba acciones, también implicaba hacer cosas, pero tenía un objetivo totalmente distinto. El Señor Jesús nos enseña a transformar las necesidades en oportunidades o las necesidades concretamente en objetivos. Los objetivos en nuestra planificación, en nuestra vida, pueden tener corto alcance, largo alcance. Bueno, nosotros sabemos en qué medida debemos plantear esos objetivos. Y si no lo sabemos, creo que algo que estamos aprendiendo en esta mañana es la importancia de poder pedirle a Dios discernimiento para plantear los objetivos correctos. Hay objetivos en nuestra vida que pueden ser a corto plazo, como en este caso. La gente necesitaba ya en ese momento que ese objetivo sea desarrollado. Pero hay ocasiones en las cuales los objetivos en nuestra vida se plantean a largo plazo. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la carrera que debemos correr, habla de un objetivo a largo plazo. El Señor Jesús tenía un objetivo ministerial que se iba a cumplir en 3 años. Y a pesar de que a lo largo de esos 3 años él tenía distintas actividades, acciones por desarrollar, tenía en claro un objetivo. Y ese objetivo tenía una fecha de cumplimiento en 3 años. Y cualquier cosa que lo distrajera de eso iba a interrumpir el cumplimiento de ese objetivo. De tal manera que cuando se acerca el tiempo en el cual el Señor Jesús iba a ser sacrificado, iba a ser entregado, iba a entregar su vida por nosotros, Él empezó a cambiar muchas de sus acciones para poder concentrarse específicamente en ese objetivo. El ministerio del Señor Jesús estuvo lleno de hermosos objetivos, algunos a corto plazo y otros a largo plazo. En esta mañana, en este tiempo, yo quisiera que pensemos juntos en la importancia de plantear objetivos a corto o a largo plazo, pero que ellos sean claros, de tal manera que nosotros podamos entender hacia dónde nos dirigimos, podamos redireccionar nuestras acciones cuando sea necesario y podemos encontrar claramente cómo llegar a ellos. Bueno, volviendo al relato, volviendo a la historia, no me quiero ir de ella porque es verdaderamente rectora. El Señor Jesús les enseñó a plantear un objetivo concreto: denles ustedes de comer. Ahora, una vez que ellos tenían el objetivo, ¿en qué forma hay que llevar adelante esos objetivos? Y ahí sí es importante desarrollar una serie de acciones que tienen que estar orientadas a ese objetivo. Otra vez, no tenía que ver con ir y convencer a la gente, disuadirla para que vuelvan a sus casas, sino que apuntaba al objetivo concreto que Dios le había propuesto. Cuando abordamos las necesidades de las personas y las planteamos en términos de proyectos, es fundamental que las acciones que nosotros desarrollemos apunten claramente a esos objetivos. Dicho de otra manera, supongamos en este mismo relato, ¿no? El Señor Jesús les ayudó a formular todo un plan de acción, de acciones, de actividades concretas que apuntaban al mismo objetivo. El objetivo era darles de comer. Sin embargo, Jesús no dijo, bueno, a ver, vamos
vamos a multiplicar acá los panes y los peces y vamos a poner la cesta acá y que vengan todos y los busquen, o vamos a agarrar los panes y los peces y los vamos a tirar por el aire y que cada uno agarre como pueda. ¿Se imaginan el caos que esto hubiera significado, ¿no es cierto? ¿Hubiera sido una forma de darle de comer? Sí, hubiera sido una forma de darle de comer. Sin embargo, no era la forma correcta, la forma pautada y la forma digna en la cual las personas tenían que recibir esa alimentación. Hubiera generado conflictos entre ellos, se hubieran peleado entre ellos, se hubieran forcejeado para tratar de llegar allí. Bueno, tantas otras cosas que podríamos pensar o imaginar. Por eso es tan importante, también siguiendo esta línea de razonamiento, cuando uno piensa en la planificación y uno ya tiene en claro cuál es el objetivo, las acciones que debemos llevar adelante también deben dignificar la vida de las personas. También deben buscar que lo que nosotros hagamos sea no solamente para el bien de las personas, sino que sea bien hecho, dignificando la vida de las personas. Muchas veces creemos que simplemente con hacer algunas cosas es suficiente. Y la Biblia nos enseña en un montón de ocasiones, particularmente a través del ministerio del Señor Jesús, que no solamente se trata de hacer las cosas para el bien de las personas, sino también de hacerlas bien para las personas. Dicho de otra forma, las personas tienen que ser dignificadas a través de la manera en que nosotros les servimos o llevamos adelante los objetivos que van a satisfacer sus necesidades. Así que el Señor Jesús le dijo: recuéstenlos en las hierbas, que estén cómodos para comer, pero además háganlo en grupos de 100, en grupos de 50. Desarrolló un plan de acción, cómo darle de comer a casi 10.000 personas o más de 10.000 personas en una forma ordenada, en una forma prolija, que todos puedan recibirlo, que sean dignificados en este servicio a través de un plan de acción correcto. Cuando nosotros abordamos las necesidades de las personas es fundamental no solamente tener en claro un objetivo, no solamente pensar que la meta es precisamente poder darle en un corto o en un largo plazo, sino también poder tener en claro las formas en que lo vamos a hacer y las acciones que eso implica. No era ir y darles de comer, era primero pedirles que se sienten en grupos, que se pongan cómodos, que se ubiquen, ¿no? Un lugar, imagino, 10.000 personas, había que ubicarlas, ¿no es cierto? Eran 12 discípulos para esa tarea y tenían que primero tomarse el trabajo de ir a todos los grupos, decirle: reúnanse en grupos de 50, en grupos de 100, ubíquense a lo largo de todo el campo, de todo el terreno, para poder recibir recién después de eso el cumplir el objetivo que se habían propuesto. Porque las acciones que desarrollamos son parte del objetivo que queremos alcanzar. El Señor Jesús les dijo claramente entonces cómo debían hacerlo. Desarrollaron allí un plan de acción extraordinario. Y después viene lo que es quizás el acto más sorprendente para nosotros. El Señor Jesús hace el gran milagro. Y el milagro proviene de los recursos. Y acá encontramos otra gran enseñanza que también está vinculada a la forma en que nosotros pensamos, imaginamos, diseñamos y desarrollamos los proyectos que Dios pone en nuestras manos. Muchas veces, por no decir todas las veces, cuando Dios nos desafía a llevar adelante un proyecto, ¿qué pasa con los recursos? Son insuficientes. Son insuficientes. Pero quiero que reflexionemos en algunas cosas que esta historia nos enseña. En primer lugar, el gran error, hay dos grandes errores que, pobre, siempre le toca a los discípulos, pero bueno, ellos eran los que estaban aprendiendo y nosotros seguimos aprendiendo a partir de ellos. Pero quiero decirles que seguramente nosotros también cometemos esos mismos errores. Dos grandes errores que cometen los discípulos. Primero, creer que los recursos tienen que ver solamente con lo económico. Que los recursos tienen que ver solamente con el dinero.
gran error, especialmente cuando se trata de los proyectos del reino de Dios. Y por eso ellos dicen, casi en forma irónica, es una ironía, y de alguna manera, si avanzaríamos un poco hasta ofensivo, decirle al Señor, Señor, que vayamos y le demos de comer con 200 denarios. Era como decir, con estos 2 mangos que tengo en el bolsillo, ¿le puedo realmente yo abordar esta problemática o esta necesidad? Bueno, sea irónico o sea, realmente era desesperante, ¿no es cierto? Que Jesús les estuviera desafiando en ese momento a dar de comer a esa multitud. Ellos mismos habían dicho que era imposible para la propia gente ir y comprar y volver. Así que ellos tampoco lo podrían haber hecho. Había una imposibilidad no solamente de dinero, sino incluso hasta física, material, de ir, comprar esa cantidad de alimentos, regresar y distribuirlo entre la gente. Entonces, el primer error que muchas veces nosotros cometemos cuando Dios nos desafía a grandes proyectos o a abordar grandes necesidades es creer que van a depender del dinero que nosotros tengamos. Ese es el primer error. El segundo es justamente no haber percibido en primera instancia que los recursos estaban entre las propias personas, entre ellos mismos. Finalmente ellos en este relato de Marcos se acercan y dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Pareciera que este recurso apuntaba directamente a la necesidad, sin embargo era insuficiente. Pero lo tenían. No solamente lo tenían ellos, sino que además pareciera, en otros relatos dice que había un niño allí que lo tenía, que en las propias personas existía ese recurso. Sean unos o sean otros, lo importante es que Dios nunca arranca sin tomar en cuenta los recursos que Él ya nos dio de antemano. Él ya puso recursos en nuestras manos. Algo siempre tenemos. Nadie parte de punto cero. No hay una sola persona que pueda decir que no tiene recursos. Siempre algo hay. Claro, puede ser pequeño, puede ser insignificante, puede no tener valor. Sin embargo, algo hay. Ustedes saben que quizás por el tiempo que el Señor me ha dado la posibilidad de poder llevar adelante proyectos, estar en instancias de evaluación de proyectos, en otras de presentación y de saber las modalidades que se utilizan para la evaluación. Ustedes saben que la mayor parte de las organizaciones, los organismos que evalúan proyectos que los van a financiar, lo primero que toman en cuenta cuando leen la carátula de un proyecto es cuánto es el monto o los recursos que aporta la organización que está solicitando los fondos. Muy interesante, ¿no? Ahora, uno dice, pero ¿cuánto podemos aportar nosotros? Mucho más de lo que imaginamos. Generalmente cuando abordamos un proyecto en cualquier instancia hay un montón de recursos que Dios ya nos dio y que incluso al momento de formular, diseñar un proyecto es importante que lo podamos volcar en el papel, en el escrito, en el documento. Si Dios te dio un edificio, te dio un aula, te dio recursos humanos, personas, voluntarios, todos esos son recursos que Dios quiere utilizar y va a utilizar para el proyecto. Pero además, las propias organizaciones los valoran, los toman en cuenta. Por eso son cuantificables y son necesarios volcarlos allí en los proyectos. Vos mismo sos el recurso de Dios. Los discípulos eran el recurso de Jesús. Él aparentemente no podría haberle dado de comer a toda esa multitud solo. Necesitó de los discípulos para que ellos fueran el instrumento para distribuirlos. Vos y yo somos los recursos que Dios quiere utilizar. Entonces, vemos que allí hay recursos en ellos, recursos en la multitud y que ellos mismos son recursos. Todas estas cosas son fundamentales a la hora de desarrollar un proyecto. Dios se quiere valer de eso y Dios quiere que cobren visibilidad, que puedas reconocerte a vos mismo como un recurso en las manos de Dios. Así que cuando estés pensando en este diseño
mental o concreto de un proyecto que estés elaborando, a la hora de formular lo que habitualmente se conoce como un presupuesto, la manera de encarar un proyecto, necesitas comenzar por lo que tenés en la mano. ¿Qué es lo que Dios te dio a vos? Necesitas comenzar por ver lo que Dios puso en la mano de las propias personas necesitadas. ¿Qué es lo que hay en sus manos? Necesitas comenzar por verte a vos mismo y a las propias personas como un recurso clave y fundamental, como parte de ese proyecto. Dios quiere utilizarte como parte de los recursos del proyecto. Y entonces allí sucede lo extraordinario, lo milagroso. Esos recursos puestos en las manos de Dios se vuelven poderosos. Esos recursos puestos en las manos de Dios se multiplican exponencialmente. Yo estoy seguro que has vivido esta experiencia muchas veces en tu vida. Y probablemente si no las viviste más veces, es porque frente a algún proyecto retuviste el recurso que tenías o no supiste ponerlo en las manos de Dios. Pero Dios se ocupa de multiplicar exponencialmente los recursos que nosotros ponemos en sus manos. Las pequeñas cosas, Dios las hace tremendamente grandes. Cuando vos pones tu habilidad, tu don, los recursos que Dios te dio, tu experiencia de vida, en las manos de Dios, Él lo multiplica exponencialmente. Y lo que antes podía servir quizás para vos o para alguien más eventualmente, se vuelve algo que se multiplica en muchos, en miles de cientos de personas, según hasta dónde vos creas que Dios puede multiplicar ese recurso y esa posibilidad. Y entonces sucede lo milagroso, lo extraordinario. Dios también toma los recursos y los multiplica. Hace algunos años atrás nos tocó desarrollar un proyecto en una localidad en el norte de Argentina, en el norte de Santiago del Estero, con varias poblaciones rurales. Un proyecto de alfalfa, de siembra de alfalfa, una alfalfa salitrera que crecía solamente en esa zona. El problema de esa tierra era que era tierra muy salitrosa y entonces nada crecía allí, solamente este tipo de alfalfa. La alfalfa tiene una posibilidad extraordinaria y es que si tiene un riego medianamente interesante, logra tener un corte cada 2 o 3, quizás 4 meses. Entonces, 60 familias concretamente decidieron encarar este proyecto del cual nosotros acompañamos y armaron allí todo, digamos, cada uno dispuso 1 hectárea de su terreno, de su campo, y para esta siembra de alfalfa. Y allí uno podía observar de manera extraordinaria cómo Dios se maneja con estas cosas. Quiero decirles, es un proyecto que dio fruto y sigue dando fruto hasta hoy en día. Hasta hace poco tuve contacto con pastores allí en la zona y todavía, digamos, esas familias, no solo el proyecto sirvió para sustentarse, sino en muchos casos para empoderarse. Y lo extraordinario es que de allí surgieron algunas iglesias preciosas en varias de esas comunidades. En una de ellas, digamos, un pastor hizo una obra preciosa, impresionante, que alcanzó al 80% de la población del monte, ¿no? Casi 400 personas congregándose en un lugar. Todo a partir de reconocer una necesidad y poner esa necesidad en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo ellos aprovecharon ese recurso? En primer lugar, entendieron que ellos eran parte de este proceso y que necesitaban desarrollarlo en forma compartida, junto con sus familias. Y cuando nosotros habíamos pensado que quizás la metodología era comprar un tractor y que ese tractor tuviera que llevar adelante distintas cosas, ellos nos mostraron la complejidad de esto y cuán sencillo era que ellos pudieran hacer los propios cortes y que ellos pudieran hacer los propios enfardos y que pudieran desarrollarlo como una actividad familiar y comunitaria. Muchas veces
la forma en que nosotros disponemos los recursos o aprovechamos los recursos son los que determinan después la productividad. El proyecto contemplaba, entre otras cosas, que el diezmo de esas producciones fueran destinadas justamente a la plantación o al inicio de nuevas obras o al sostenimiento de la obra allí en la zona. Y había personas que eran creyentes y personas que no eran creyentes, pero que comprendieron fácilmente esta lógica. Entendían de dónde venía el recurso y entendían de qué manera ese recurso tenía que volver a ser sembrado para que siga multiplicándose. Quiero contarles algo que me impactó cuando fuimos a hacer, después de algunos años, alguna recorrida con los pastores de la zona, del lugar. Era muy fácil observar la diferencia entre unos campos y otros. Había una alfalfa que claramente tenía más fuerza, más vigor, crecía más rápido y tenía más cortes. Y otra que no tanto. Si bien crecía, si bien se desarrollaba, no era tanta. Y los campos en muchas ocasiones estaban pegados, unos al lado del otro. ¿Cuál les parece que era la diferencia? Sí, ya sé que saben la respuesta. La respuesta era justamente esa. Quienes sabían que ese recurso que habían recibido tenían que volver a darlo para que a su vez siga bendiciendo a otros. Esto es parte de comprender también la utilización de los recursos de Dios en nuestros proyectos. Los recursos no son solamente para bendecir nuestros proyectos o los proyectos que estamos encarando, sino para multiplicarse en otros, en cientos y en miles, hasta donde Dios quiera que alcance la extensión de su reino. Déjame terminar con esto último, porque la historia termina de una manera muy particular. Podría haberse omitido esto en el relato, sin embargo no se omite. Dice que cuando terminaron, observaron dos cosas, es decir, pudieron evaluar el proyecto. No vamos a ahondar hoy en esto, pero todos los proyectos también, además de ser formulados, diseñados, tienen que ser evaluados. Necesitamos revisar si hemos alcanzado aquello que nos hemos propuesto. Comió la multitud, se alimentó la multitud. Dice que todos fueron saciados. La evaluación del proyecto es esa. Todos fueron saciados. En definitiva, se cumplió el propósito del proyecto. Pero además dice que recogieron 12 cestas llenas. Recogieron 12 cestas llenas. Y aquí encuentro otra bendición y otra enseñanza de parte de Dios. Los 12 discípulos recogieron además 12 cestas llenas. 12 discípulos, 12 cestas. Podríamos decir, una cesta llena para cada uno. Creo que hay una enseñanza profunda, simbólica y práctica en este relato. Ellos comenzaron con 5 panes y 2 peces. O, según el relato, sin nada, pero supieron canalizar los recursos y ponerlos en las manos de Dios. Finalmente, el relato dice que terminaron con 12 cestas llenas. Cada uno recibió, además, no solo la provisión de lo que estaba dando, sino abundantemente. Y creo que esto nos ayuda a poder seguir claramente este proceso que Dios nos revela frente a las demandas o las necesidades de las personas. Cada vez que nosotros estamos dispuestos a reconocer una necesidad, no ignorarla, no despedirla, no quitarla, sino a reconocerla, a entender que las obras de Dios quieren ser manifiestas en esa necesidad, a poder hacer el diagnóstico correcto para abordarla, a poder concretar cuál es el objetivo que queremos, a pensar si va a ser a corto o a largo plazo, a pensar en cuáles van a ser las acciones que vamos a llevar adelante y cómo van a dignificar esas acciones la vida de las personas. Y al disponer los recursos que tenemos en nuestras manos, finalmente nosotros somos los que somos más bendecidos. Y como dice allí en el libro de Corintios, el apóstol Pablo, dice que todos, en definitiva, terminan abundando en acciones de gracias a Dios.
los proyectos en nuestras vidas deben ser tan claramente canalizados en el Señor que finalmente no hay otra forma que darle la gloria a Dios. Esos son los proyectos espirituales que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Dios tiene infinidad de proyectos en nuestras vidas, en los cuales Él quiere manifestar su gloria. Nadie que lee este relato de la alimentación de los 5.000 puede no dar gloria a Dios. Es un milagro evidente de la presencia y de la manifestación de Dios. Nadie puede desconocer eso. Nuestra vida está llena de esos planes, de esos proyectos en los cuales Dios quiere manifestar su gloria. Pero es importante que seamos cazadores, descubridores de esos planes y de esos proyectos. Y comienza por poder observar la necesidad. El relato decía o comenzaba diciendo que el Señor Jesús tuvo compasión por las necesidades de las personas. La compasión es la que abre la puerta al maravilloso mundo de los planes, los proyectos que Dios tiene preparados para que vos lleves a cabo. Yo quiero animarte en este tiempo a que puedas pensar en todos los planes, proyectos que Dios tiene en tu vida y a través de tu vida para llevar adelante. Quizás en este mismo tiempo Dios te está revelando y te está mostrando una necesidad y a partir de esa necesidad la forma en la cual Dios quiere manifestar sus obras. Así que quiero animarte a que abras tu mente y tu corazón, que puedas disponerte a que Dios haga su obra en tu vida. Vamos a orar por eso. Amado Señor, te damos gracias porque observamos en tu palabra, Señor, y en la propia experiencia de nuestra vida como creyentes, que una y otra vez, Señor, tú nos confrontas con distintos tipos de necesidades, a veces personales, a veces familiares, a veces en nuestra iglesia, a veces en nuestra comunidad, en las personas que conocemos y en las que no conocemos. Señor, y a través de ellas, en cada una de esas necesidades, hay tremendas oportunidades para que tus obras sean manifiestas. Nosotros queremos andar en ellas, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a poder reconocerlas, a poder saber cómo enfocar, Señor, esas necesidades, a poder discernir espiritualmente la manera en que vos querés resolverlas, la manera en que vos querés encararlas. Y a disponernos, Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestros recursos y a través de nosotros mismos como recursos tuyos, para que esas obras sean manifiestas. Gracias te damos por tu palabra, pero te pedimos también, Señor, que se aplique con poder sobre nuestras vidas en este tiempo de tantas necesidades, Señor. Que tu gloria y tu obra sea manifiesta en la vida de cada persona. Utilízanos como recursos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, como tus discípulos, para hacer tu obra en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que puedan disfrutar de una vida llena de preciosos proyectos que manifiesten las obras de Dios. ¡Arriba Buenos Aires! Como puñado de sal, llevando la carga, cargando el amor. No hay dulce que valga para cambiar tu sabor. El día vuela, la noche me muestra su dolor. Lo quieras o no.
La noche me muestra su dolor. No cambiaré, lo quieras o no. Vuelo, siento, sopla viento, muevo corazón. Manos limpias van del cielo, sopla viento, quiero. Quiero que te vengas y me vuelvas a dar. Quiero que me des el amor. Por eso quiero que